Bienvenidos de vuelta a otro video del curso de Deep Learning y redes neuronales. En el video pasado vimos que era el bias y el variance, que recordemos es lo mismo que decir underfitting o overfitting, o que decir que nuestro modelo está desajustado o está sobreajustado a los datos. Ahora en este video vamos a ver cómo es el proceso iterativo para hacer la corrección de ese bias y ese variance. Entonces, supongamos que tenemos un modelo que inicialmente entrenamos y estamos viendo que tiene high bias, o sea que está desajustado a nuestros datos. Entonces, si vemos que nuestro modelo está teniendo, por ejemplo, una exactitud muy baja, está muy desajustado a los datos, entonces lo primero que podemos hacer es incrementar el tamaño de nuestro modelo. Cuando hablo de incrementar el tamaño de nuestro modelo, sería incrementar el número de capas ocultas o el número de unidades en cada capa. Es decir, hacer una red neuronal más profunda o no necesariamente más profunda, sino más amplia, con un mayor número de unidades. ¿Y esto por qué? Al tener, digamos, una estructura más grande, al ser más profunda o tener más unidades, pues nos va a permitir capturar más características de los datos de entrenamiento y nos va a permitir realizar de pronto aproximaciones a funciones más complejas que sí nos representen los datos. Entonces, esta técnica podría servir para corregir parte de ese high bias, de ese desajuste. Otra opción es entrenar más tiempo el modelo. Puede que con el número de iteraciones que hayamos seleccionado, el algoritmo de gradiente descendente simplemente no esté convergiendo al mínimo de nuestra función de costo, entonces no estemos obteniendo el resultado que deseamos porque la optimización aún no ha terminado. Otra opción también sería modificar la arquitectura o el tipo de la red. En esta parte pues entra un poco lo de jugar con el número de capas y el número de unidades, pero también entraría, por ejemplo, qué función de activación estamos utilizando en las capas ocultas. Por ejemplo, una función tan H en cierta aplicación puede ser mejor que una función ReLU. También el tipo de la red. Por ahora solo hemos visto redes neuronales, las clásicas o redes neuronales artificiales como se conocen, pero también podríamos ver si, por ejemplo, una red convolucional se ajusta mejor a nuestros datos o una red recurrente, etcétera. Entonces, este es el tipo de cosas con las que queremos jugar para ir corrigiendo ese high bias. Ahora, una vez empecemos a jugar con esto y empecemos a modificarlo, pues entonces vamos a tener que volver a correr y hacer otro experimento, o sea, regresar aquí a nuestro ciclo y preguntarnos de nuevo, tenemos high bias. Entonces, si continuamos teniendo high bias, pues volvemos a hacer ese proceso iterativo, volvemos a mirar si de pronto jugando con el tamaño, jugando con el tiempo de entrenamiento o con la arquitectura, podemos corregir eso. Ahora, supongamos que ya no tenemos high bias, logramos corregir el high bias. Ahora nuestra exactitud en el set de entrenamiento está en el rango o en un valor que es útil para nosotros. Supongamos que deseamos que nuestro modelo tenga un 99% de exactitud y ya llegamos a ese valor. Entonces, ahora que tenemos que preguntarnos si tenemos high variance. Entonces recuerden que el high variance o el sobreajuste, pues lo podemos ver en el set de validación o en el set de prueba. Entonces, supongamos que ya tenemos un buen bias, o sea, tenemos un buen ajuste en el set de entrenamiento, supongamos del 99%, pero estamos viendo que tenemos high variance. En el set de validación tenemos nada más un 70% de exactitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? La primera opción sería tener más datos, obtener más datos. ¿Y esto para qué? Para que cuando entrenemos con mayor cantidad de datos, pues vamos a estar capturando una mayor cantidad de posibilidades
de esos datos. Entonces, cuando vayamos a mirar en el set de validación, pues el modelo va a poder ajustarse a datos que son diferentes y va a poder ajustarse a una mayor cantidad de opciones. Esa sería una de las primeras opciones. Otra sería jugar con las características de los datos. Entonces, por ejemplo, en una imagen las características son los píxeles. Podemos hacer algún tipo de transformación a esos píxeles para ver si de pronto podemos obtener mejores resultados. O en otra aplicación, pues podríamos empezar a mirar si usar más o menos características nos mejora ese desempeño. Otra de las opciones sería la regularización, que la vamos a ver en el próximo video. Esto básicamente nos permite ajustar la red para que no se sobreajuste a los datos de entrenamiento. Entonces, esta técnica va a poner una penalización sobre los pesos para que podamos tener un proceso de entrenamiento más ajustado. Y pues por último también podemos jugar con la arquitectura del tipo de la red. También podemos empezar a mirar lo mismo, si cambiando el tamaño de este modelo, también número de capas, número de unidades, tipo de funciones de activación, etcétera, podemos solucionar ese problema del high variance. Ahora, igual que en el high bias, tenemos que volver a hacer el proceso iterativo para verificar el desempeño de nuestro modelo, pero como ya superamos uno, igual tenemos que volver a entrenar nuestro modelo y preguntarnos si con las nuevas características o con los nuevos hiperparámetros que definimos aquí vamos a tener high bias, porque puede que modifiquemos nuestro modelo para solucionar el sobreajuste, pero esa modificación pues nos genere un high bias, nos genere un desajuste. Entonces, si presentamos high bias de nuevo, pues entonces tenemos que volver a hacer la iteración, solucionar el high bias y cuando no tengamos high bias, pues otra vez preguntarnos, ¿tenemos high variance? Si sí tenemos high variance, entonces de nuevo proceso iterativo, modificamos estos hiperparámetros y continuamos el ciclo. Ahora, si no tenemos high variance, pues ya tenemos listo nuestro modelo con un desempeño deseado. Y pues podemos empezar a ensayarlo en nuevos datos de prueba o podemos desplegarlo ya para nuestra aplicación. Entonces, como pueden ver, esto es un proceso altamente iterativo que depende de muchas características, muchos hiperparámetros. Miren todas las opciones que tenemos aquí. Entonces, lo importante cuando se está desarrollando un modelo de red neuronal es empezar a jugar con todas estas cosas hasta obtener un desempeño que sea suficientemente bueno para nosotros. En los próximos videos vamos a estar entrando un poco más en detalle en qué son estas técnicas propiamente de regularización y otras técnicas que vamos a ver para solucionar algunos de estos problemas. Espero hayan aprendido en este video. Cualquier inquietud lo pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y darle like.